Doy un chance para que puedan buscar la Sagrada Escritura, libro de Tito en el capítulo 3. Estaré leyendo desde el 1 y hasta el 8. Y poniendo la atención de ustedes por un momento en cómo nos veíamos nosotros mismos en otro tiempo. Es Pablo escribiendo a Tito. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiera poner su atención por un momento en cómo nos veíamos nosotros en otro tiempo. Hay dos caminos a los cuales te podría conducir el amor y la gracia del Señor. El primer camino al cual te puede conducir el amor y la gracia del Señor es el camino a la humildad, el camino a la gratitud. Pero hay otro camino que me gustaría evitar y es el camino de la altivez y el llegar a sentirte superior. Estos hermanos, los cretenses, eran creyentes que vivían en medio de una ciudad como son las ciudades perversas. Y tenían ahora la tentación, después de haber vivido la epifanía del Señor, la manifestación del Señor, llegar a sentirse que ellos eran cretenses de calidad superior, de una categoría más alta, y considerar a los gobernantes, a sus conciudadanos y sus responsabilidades civiles como unos asuntos menores. La tentación era pensar, yo soy salvo y tú no. Y dado que yo soy salvo, entonces soy mejor que tú. El apóstol Pablo contrarresta este pensamiento y les dice, hey, recuérdense que ustedes también. Ustedes no son mejores que el cretense común y corriente. Ustedes son cretenses salvos, pero no son salvos por sus méritos. Y si acaso alguien debería ponerse en el pedestal, ese pedestal es para Cristo. La gracia que se ha manifestado en nosotros podría conducirnos en estas dos direcciones opuestas. Por un lado, un camino de gratitud humilde y por otro lado, un camino de altanería pecaminosa que haga mirar al resto de los hombres con desdén. Quisiera hoy sacarte o evitarte una actitud, y es esta actitud de ver a los demás como por encima del hombro. Y pensar que si no han nacido de nuevo, entonces no son dignos. Es la actitud de considerar que tú eres realmente superior. Pues estoy persuadido que esa actitud es un lastre para el avance del Evangelio. Una iglesia que no entiende que tiene en común con todos los hombres la misma naturaleza, una iglesia que no entiende que si acaso nosotros tenemos esperanza, no la tenemos por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, no puede ser una iglesia útil para representar a Cristo. El Señor nos ha colocado en la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo anhela ver la manifestación de los hijos del Señor. Pero para que esto suceda, nosotros deberíamos entender que de hombre a hombre, de naturaleza a naturaleza, nosotros no somos muy distintos. Nosotros también, en otro tiempo, éramos como ellos.
Que nuestro testimonio del Señor no es el testimonio de la superioridad moral, sino que es el testimonio humilde de que la única diferencia por la cual yo hoy tengo esperanza y tú no, es porque el Señor me sorprendió con salvación. No ha sido mi esfuerzo, no ha sido mi mérito, no ha sido mi carácter, no ha sido mi historia, es la historia de la salvación. Quisiera recordarle a la iglesia 3 cosas y en cada una de esas le dejaré una palabra. La primera de ellas es, recuerda que aún estás en este mundo. Hermano, el Señor te salvó, pero el Señor no te ha sacado físicamente de esta creación. Recuerdo la oración del Señor al final de su ministerio que decía, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides, que los protejas. La oración del Señor no es para que nosotros vivamos en una nube, aislados de la creación, sino que la oración del Señor es para que vivamos en medio de la creación, siendo sal y siendo luz. Estos cretenses salvados tenían la inclinación a olvidarse que tenían gobernantes, que tenían autoridades, que tenían vecinos. Probablemente estaban tan entusiasmados con esta nueva comunidad que se llama la iglesia, que se le olvidó que tenían deberes ciudadanos. Y yo quisiera hoy recordarle a mi iglesia, que iglesia, todavía estamos en este mundo. Y el hecho de que seamos salvados no significa que podamos ser negligentes, irresponsables o rebeldes con relación a nuestras responsabilidades. Responsabilidades civiles y responsabilidades sociales. Es verdad que tú eres un ciudadano del cielo, pero mientras tanto estás en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra, este texto comienza hablando de buenas obras y termina hablando de buenas obras. La manera en que podemos representar a Cristo es viviendo de manera diferente, pero viviendo. Me entristece el hecho de que a algunos hermanos míos se les ha olvidado vivir. Ellos entienden que lo único que deberíamos hacer es esperar que Cristo venga y que podamos aislarnos del mundo a un punto tal que se vuelvan ineficientes para representar a Cristo. Comenzaré recordándote que todavía estás en este mundo. Dice él, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Es como la persona que se le olvidó. Pero yo tengo un gobernante. Existen autoridades civiles. Sí, existen gobernantes, autoridades civiles. Existen conciudadanos. Existen familiares no creyentes con los cuales tú deberías compartir. Hermano, no te hablo de estas cosas como si yo no lo viviera. Mientras más uno camina en los caminos del Señor, menos inclinación uno tiene en participar de la ciudad. Y menos entusiasmo nos genera el gobernante y la autoridad. Pero es la voluntad del Señor recordarnos que todavía tenemos responsabilidades civiles. Un creyente no puede incumplir. Es impresionante lo mucho que se habla en la Biblia de política y vida pública. 7 reinos, cantidad de gobernantes. Egipto, Asia, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y en medio de la historia de los grandes gobiernos del mundo también avanza la historia de la redención. Nosotros no podemos vivir en un solo canal, vivimos en 2 canales al mismo tiempo. La historia de la humanidad se va desarrollando al mismo tiempo con la historia de la redención. Y mientras tanto nosotros vamos viviendo, entonces ese Señor va cumpliendo sus propósitos. Quisiera presentar la vida cristiana no como un paréntesis. Un creyente debería vivir de manera expansiva. Un creyente debería vivir de manera responsable. Nosotros no podríamos cerrar los ojos y entender que fuimos salvados y estamos esperando la segunda venida de Cristo de manera pasiva. Le está diciendo el apóstol Pablo, recuérdales que todavía tienen gobernantes, recuérdales que todavía tienen autoridades y que todavía tienen vecinos. La vida pública también es el espacio para un creyente. Eran buenos los gobernantes, eran malos. No estamos hablando en este momento de su calidad, estamos hablando de que existen. Es que ellos no tienen mis valores, yo lo sé. ¿Usted cree que en Persia tenían los valores de Esther? ¿O que en Egipto tenían los valores de José? ¿O que en Babilonia tenían los valores de Daniel? ¿O que a Roma le importaban los valores de Cristo? No, la vida cristiana camina, la obra del Señor camina, la historia de la redención camina en medio de esas realidades. Y en medio de esas realidades nosotros vamos a tener que aprender a convivir. Espero que no sea tu caso, hermano, pero cantidad de creyentes cuando vienen a Cristo como que se apagan. Y pareciera que el vecino ya no existe, y pareciera que el empleador no existe, y pareciera que el gobierno no existe. Hermano querido, todavía estamos en este mundo, lo que quiero recordarte. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que ocuparnos en buenas obras, como dice la Escritura. Ese término deja claro lo que Pablo tenía en mente. Le dice que se sujeten.
Nos recuerda aquellas relaciones domésticas, familiares, donde él decía también que todos deberíamos estar en sujeción. Te está diciendo que la vida cristiana no anula la vida pública, que tus responsabilidades delante de los gobernantes hay que cumplirla. En algún momento le pidieron al Señor que pague los impuestos y el Señor pagó. Hey, vinieron donde el Señor le dijeron, hey, pero tú ni tus discípulos pagan los impuestos. Y él dijo, Pedro, oye, nos están pidiendo que paguemos los impuestos. Ve y pesca y encontrarás con qué pagar los impuestos. Hermano querido, un creyente no puede vivir en anarquía, no puede vivir en rebeldía. De hecho, un creyente debería ser el mejor ciudadano que un magistrado pueda tener. Un creyente debería ser el mejor empleador que una empresa pueda tener y debería ser el mejor vecino que una comunidad podría tener, siempre y cuando entienda que todavía está en el mundo y que tiene responsabilidades civiles. Recuérdale que se sujeten. Hay algo interesante en el término, porque la sujeción es algo voluntario. No es, recuérdale que obedezcan, como que no piensen. Sujetarte es la respuesta a tu reflexión. Tú piensas y agarras. Escucha el término, no es oblíguense. No es obedezcan, sino sujétense. De forma tal que la reflexión debes hacerla tú, y cuando tú reflexiones al respecto, entonces sujetarte, de forma tal que no nos vivamos de manera atraída a las responsabilidades cívicas. Esos dos términos, gobernantes y autoridades, cumplen todas las instituciones humanas, y donde quiera que haya alguna forma de gobierno es mejor que la anarquía. Recuerdo haber hablado en pandemia, yo veía los ánimos caldeados y todo el mundo como rebelándose contra su gobierno. Y la actitud es como que el gobernante siempre es malo y siempre entonces deberíamos vivir como en una anarquía. No, hermano querido, la voluntad del Señor es orden. Y es mejor un mal gobernante que la ausencia de gobierno. Es mejor un orden imperfecto que el desorden. De hecho, el creyente debería estar del lado de la institucionalidad, debería estar del lado de la vida civil y participar de nuestras responsabilidades siempre y cuando no deshonramos a Cristo es un asunto valioso. Nosotros sabemos que Jesús es el Señor. Pero al mismo tiempo sabemos que hay autoridades y que hay gobernantes. Y vivimos en esta tensión, es verdad. Es como que tenemos una doble ciudadanía. El apóstol Pablo era ciudadano romano, pero también era ciudadano del cielo. Y él cumplía con sus responsabilidades y usaba ambas cosas para la gloria del Señor. Donde quiera que el Señor te haya puesto, representa ya a Cristo. Rodéate de buenas obras. No vivas de manera aislada, no vivas de manera apagada. Asume la vida pública con dignidad. Entiende que tienes una responsabilidad cívica y al mismo tiempo tienes una responsabilidad comunitaria. Usted escucha la predicación de una iglesia y casi siempre se habla de la vida cristiana y de la vida doméstica, pero no nos habla mucho de la vida pública. Es como que la vida cristiana ocurre en la iglesia, la vida cristiana ocurre en la familia, pero también ocurre en las calles, también ocurre en el barrio, también ocurre en el negocio, también ocurre en el trabajo. De hecho, el non plus ultra de muchos hermanos míos es dedicarte al ministerio a tiempo completo y está bien, yo puedo entender que eso tiene su lugar, pero la vida pública también existe, las empresas también existen, tu emprendimiento también tiene un lugar. Y tiene un lugar porque son buenas obras que anuncian que en tu corazón ya ha ocurrido algo diferente, la gente puede verte. El apóstol Pablo no se sentaba en los templos a esperar que la gente venga. Él iba tejiendo casas de campaña y cuando tejía casas de campaña encontraba con otros que también eran artesanos y tejían casas de campaña y la obra iba sucediendo. Hermano querido, la misión de la iglesia sucede mientras tú cierras un estado de cuenta, mientras tú mandas 5 muebles, mientras el otro hace 5 llamadas en un call center o el otro va a la escuela y estudia. La vida cristiana sucede al mismo tiempo que va sucediendo la vida pública. Es que no vivas en un canal, que vivas en los dos. Y que no lo haga porque te conviene, hazlo porque el Señor te dice, recuérdate que hay gobiernos y recuérdate que hay vecinos. He hablado un poco al respecto de recordar nuestras responsabilidades civiles, pero también tenemos responsabilidades comunitarias. ¿Qué son estas responsabilidades comunitarias? Que tú no puedes vivir solamente para ti. No, que yo no vivo solamente para mí, también yo vivo para mi iglesia. Yo sé, hermano, vive para ti, vive para tu iglesia, pero vive también para la sociedad. Hay pares con los cuales tú estás conviviendo. Los seres humanos somos seres gregarios, comunitarios. Fuimos hechos para la vida pública, para la vida civil, fuimos hechos para las relaciones. El Señor me pone a mí a predicar, hermano, los textos que yo lucho con esto. Si fuera por mi fuero interno, por mi hombre natural, yo sería el perfecto desconectado. No tenía esta vocación de vivir mirando lo que sucede alrededor. Que no me toquen mucho la puerta, que no miren de mi casa a la iglesia, de la iglesia al trabajo, del trabajo a mi casa. Hay una avería de agua y se está secando la cisterna. ¿Y qué vamos a hacer?
No, que resuelvan ustedes, hermano querido. Tú eres parte de un entorno. En ese residencial vive gente. Y cuando tú te aseguras que esa cisterna tenga agua, tú no solamente lo estás haciendo para ti, también lo estás haciendo para ellos. Y en primer lugar lo estás haciendo para el Señor. Cuando te dice aquí te ocupe de buenas obras, no están hablando de nuestros ministerios eclesiásticos, están hablando de que quizás hay que buscar un camión de agua para llenar la cisterna. Esas son las buenas obras. El texto comienza y termina hablando de buenas obras en la esfera pública. En tu ciudad, en tu entorno, en tu barrio hay realidades y esas realidades tú podrías participar en ellas. Bueno, no, porque es que yo soy cristiano, tú sabes, evangélico. Claro, a causa de deberías participar. La vida civil, la vida pública no puede abstraerse de la vida cristiana. Ocúpate en buenas obras. Desde saludar, estar presente, dejarte ver. Un logro para mí, primera vez en nuestra vida que sucede. El 31 de diciembre, hermano, terminamos con un sancocho en mi casa e invitamos a los vecinos. Y tú me dices, no, invita a los hermanos de la iglesia. Pero es que los vecinos también a mí me deben de doler. No salió de mí, salió de Caro principalmente, hermano, pero somos una carne. Pero cuando sucedió, yo llegué a tener un deleite en ver a mi vecino compartiendo un sancocho en mi casa. Y digo yo, en otros años yo preferiría que tenga aquí mis hermanos de la iglesia, mi familia natural. Los vecinos también importan. Ocúpense en buenas obras, sean sal y sean luz. Y cuando eso sucede, nosotros estamos representando a Cristo. Qué triste es un creyente que en su comunidad nadie le conoce. Qué triste es un creyente que no le duele las realidades sociales. Qué triste es un creyente que no mira la vida pública. Te estás diciendo, recuérdate que hay responsabilidades civiles y también hay responsabilidades comunitarias. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Dice aquí, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. A ver, ese tipo de generalización a ti te debería dar un poco de estrés. Porque no te está hablando de los tipos de hombres que a ti te convienen, sino los cretenses, malas bestias, mentirosos, glotones, ociosos. O sea, recuérdate que no te están diciendo de que, wow, pero mira, los cretenses son un amor, esa gente son un poema. No. Te estamos diciendo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y en medio de los cretenses, ocúpate de buenas obras. Pastor, es que usted no conoce a mi vecino. Los compañeros de trabajo mío, esa gente, no. Probablemente todavía no alcanzan en el nivel de los cretenses, pero tú deberías alcanzar la expectativa de Dios en tu corazón. No es el entorno que cambia, quien cambia es uno. Te estoy recordando que tienes responsabilidades civiles y te estoy recordando que tienes responsabilidades comunitarias. Y entre esas responsabilidades comunitarias, él menciona la primera, es una resolución a no difamar, a no dañar la reputación de alguien. Y qué difícil es eso. Porque tú puedes difamar hasta con los ojos, como tuerce la boca, con tu actitud, con tu expresión de sospecha. Y de fulano que tú crees, bueno, estás difamando. Mano, difamar es el deporte. Para que un podcast tenga audiencia, deben difamar a alguien. Para que estos nuevos medios brillen, deben estar difamándose los unos a los otros. Si este deporte donde todo el mundo vive difamándose, yo echo lodo sobre tu nombre y tú echas lodo sobre el mío, yo vuelvo a echar tu nombre y tú vuelves sobre el mío, la gente difama en la oficina, la gente difama en el barrio, la gente difama en la iglesia. Difamar es un deporte. Y te dicen aquí que a nadie os difame. O sea, una resolución a guardar silencio. Y cuando todo el mundo está practicando el deporte, entonces tú te mantienes así. Y no va de, ¿y tú qué piensas? Yo no pienso nada. Dejar de difamar en otros días es difícil. Una resolución a evitar el ánimo contencioso. Dice que no sean pendencieros. Yo siempre había, no sé qué pasó, hermano, pero yo entendía que el término pendenciero era una persona como que estaba atento a chisme, pero en el original lo que significa es alguien que tiene una propensión a la contienda, propenso a riñas, un tipo enredado. Y en la cultura popular, así es que se ven los evangélicos. El evangélico. Entonces, si evangélico enredado, contencioso, picapleito. Hermano querido, te dice aquí que no sea la actitud que a nosotros nos adorne. Que nos alejemos de esa actitud. Ya yo no lo recuerdo del todo, pero en algún momento cuando los anuncios se buscaban por los clasificados, yo vi un clasificado que decía que se busca personas para tal posición y ponía abajo, que no sea evangélico.
No es que quiero, hermano, venir ahora difamando a nosotros mismos. Lo que quiero es tener la sensibilidad de que reconozcamos que hay una actitud que nos está describiendo. Y la actitud que nos está describiendo, que si una persona dice que es cristiano, se entendería que esa persona hay que tener cuidado con ellos porque son enredados. No ser pendenciero, no tener una propensión a la riña, es ser el tipo de persona que evita eso. Gente que tiene un sentido de la justicia que está exagerado, ese no soportar, no dejarse pisar, no se quedan callados. Caracteriza eso al pueblo del Señor en nuestros días, lamentablemente. Es un grupo de personas el que no soporta ningún tipo de vejación, grande o pequeña, casi siempre es cristiano. A mí no, es la actitud. Como la persona que siempre tiene los puños como apretándolo y está dispuesto a devolver. La gente que tiene menudo. Ay, hermano, te están diciendo que no tenga menudo. Que no tenga actitud de contiendas. Los cristianos, sumamente argumentativos, no pierden un pleito, no saben conceder un punto al contrario. Me dijo esto y yo le dije. Bueno, hay como hasta un gesto que ya es evangélico. De hecho, lo que se ha vuelto popular en las redes sociales es un tipo de evangélico que siempre está peleando. Siempre andan como en actitud de alerta, buscando a quién es. Y difamar a alguien o agredir a alguien y uno lo ve y como que se ríe. Señores, eso es lo que la gente está pensando que es el pueblo de Dios. Ya no tolero el chiste. Antes uno lo veía y decía, yo pensaba primero que estaban jugando. Después vi que van en serio. O sea, realmente son contenciosos, son personas que andan buscando riñas, difamándose entre ellos. Siempre hay un pastor en contra de otro pastor, siempre hay alguien diciendo. Esa es la actitud, hermano, completamente contrario a Tito capítulo 3. Por favor, no te rías, no participe de eso, no lo difunda. Y cuando la gente te pregunte, ¿qué tú crees de fulano tal? Tú dices, mira, yo realmente creo que eso no se parece a cómo se presenta un cristiano en el Nuevo Testamento. Un cristiano no es pendenciero, un cristiano no es contencioso, un cristiano no anda propenso a las riñas. Un creyente no tiene esta actitud siempre argumentativa. De hecho, cuando se le invitan a las personas a los programas, es cuando los programas están perdiendo los ratings, entonces lo invitan para que alguien en un pleito. Y la gente se ríe de eso. Lo contrario a Tito, capítulo 3. Después nos dice ser amable, hermano. ¿Qué término? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recuerda que tienes responsabilidades civiles y también tienes responsabilidades comunitarias. Ese ser amable no es tener una sonrisa como media asta. Uno de los términos, hermano, no soy un experto en eso, pero tengo curiosidad. Y en español no hay un equivalente al término amable como se usa en el original. El término es un término en griego que no hay una traducción directa. Algunos lo traducen como sensatez, otros lo traducen como amabilidad, pero no hay un término en español que describa lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito. Es más bien describirlo como para qué se usaba. ¿Para qué se usaba? En el mundo antiguo, por ejemplo, en el mundo romano, había muchas reglas, muchas leyes. Y si un magistrado, un gobernante quería ponerle la vida difícil a alguien con relación a las leyes, se la podía poner, porque podía buscar la letra chiquita. Y tú dices, yo estoy cumpliendo, sí, pero te falta esto. Pero eso a mí nadie me lo dijo, pero está en la ley. Entonces, amabilidad, sensatez, dulce sensatez, lo tradujo un autor, lo que está describiendo es la actitud de un magistrado que ante un súbdito no anda buscando la letra chiquita, sino que le dice, tú estás cumpliendo y no voy a hacer pique con relación a ti, no voy a buscar la ofensa pequeña, porque si saliera a buscarlo lo encuentra. El que quiere hacerle la vida posible a otros, agarra un periquito y le dice, no, es que él es medio cuadrado. Qué interesante, que en español no hay un término para traducir directamente lo que significa ese término en griego, pero en República Dominicana tenemos uno. Le llamamos son cuadrado. ¿Quién es que es un tipo cuadrado? Todavía falta. Pero mire, ya cumplí. No. No amabilidad en el sentido solamente como de una sonrisita, sino un tipo de persona, es una actitud que en Filipenses 4:5 lo traducen como sensatez, en la NBI, y es la persona que elige ver el lado bueno de un asunto y disculpa la falta. Escucha la expresión, es quien elige ver el lado bueno de un asunto y disculpa la falta. ¿Ha visto la persona que nada soporta? Un ruidito en el residencial. Él dice la Junta aquí en el capítulo 5, espérate, primero pregunta qué está ocurriendo.
O sea, escucha, es no ser cuadrado. O sea, este tipo de personas que no soporta la cosa chiquita y tampoco soporta la cosa grande. Estos magistrados que eran tiránicos, entonces le hacían a las comunidades la vida imposible utilizando la letra pequeña. Y lo completo a eso era una dulce sensatez. Es una persona que no es laxo con la ley, pero tampoco es extremadamente riguroso, sino que le puede decir, es verdad. Veía un video de un juez en Estados Unidos, este juez está ya retirado, era Frank Caprio. Murió, wow. Una persona fue a su estrado, era un anciano de 97 años que fue a su estrado porque había incumplido la ley de tránsito. Y le pregunta al magistrado y le dice, pero ¿por qué usted iba a esa velocidad? Señor de 90 y pico de años. Y él le dice al juez, señor juez, yo realmente casi no conduzco. A mí no me gusta conducir y yo no conduzco normalmente tampoco. Yo no conduzco y tampoco lo hago a alta velocidad. Y el juez le dice, ¿por qué entonces usted le pone una infracción de forma tal que tenga que verse conmigo? Y él le dice, ay, mire, juez, lo que pasa es que yo tengo un hijo que estaba enfermo y tenía una emergencia y yo fui a llevarle. Y el juez escucha y le dice, pero usted tiene 96 años, ¿qué edad tiene su hijo? Y el hijo mío tiene 69. Y el juez le pregunta, ¿y usted con 96 todavía está cuidando a su hijo de 69? Y le dice él, sí, yo cuido de mi hijo. Y el juez le dice, mire, ese joven que está allá es el hijo mío. Y yo esperaría que cuando mi hijo tenga 69 años y tiene una emergencia médica, yo también estaría dispuesto a infringir la ley de velocidad, aunque me pongan la multa. Y lo que hizo fue que le exoneró. Eso es lo que es amabilidad a la luz de la Escritura. Es una persona que ve una realidad y no responde mecánicamente, no agrede de manera inmediata, sino que puede empatizar con la realidad del otro y en vez de ponerle una multa de tránsito a un señor de 96 años que está cuidando de su hijo que tiene 69, le dice, yo lo entiendo, le dijo, usted representa lo mejor del pueblo norteamericano. Eso es lo que es amabilidad. Es la persona que no anda buscando la letra chiquita para ponértela difícil. Sorpréndase que una de las cualificaciones que pone en 1 Timoteo capítulo 3 para los ancianos, los pastores de una iglesia, es que tengan esa misma actitud. Pues un pastor no está llamado a vivir buscando la minucia, a vivir poniendo a la gente la vida difícil, que se vino, que si no vino, que dónde está, como si fueran tuyos, sino tener amabilidad, poder empatizar con la realidad del otro, de forma tal que tú no buscas la letra chiquita, sino que elijas celebrar las buenas cosas. Qué hermoso sería si los creyentes fuéramos caracterizados en esta sociedad por tener ese tipo de amabilidad, una resolución amable, elegir ver el lado bueno de un asunto. Es la disposición de alguien que tiene un derecho sobre ti y elige no exigírtelo. El policía de tránsito que puede por lo menos escucharte, en vez de decir, deme su licencia, qué feo se ve eso. Pero pregúntale. Hey, tú no sabes si la persona tiene una emergencia, tú no sabes si tiene alguna situación, pregúntale. Amigo, usted iba en un exceso de velocidad. ¿Qué fue lo que lo causó? Su licencia. Eso es lo que es amabilidad en la Escritura. La persona que no es cuadrado. La gente que anda buscando el lado bueno del asunto. Un tipo de persona que puede empatizar con la humanidad. Es la señora mayor que se colocó en la fila y tú llegaste primero. Yo llegué primero, yo sé, pero una señora mayor, tú le das el turno. ¿Entiendes lo que es? O sea, no, estoy en orden de llegada. Yo sé que en orden de llegada, pero señora puede ser tu mamá. ¿Le toca? Es el adulto que ve a los niños jugando y entienden que los niños se mueven y hacen ruido. Y los papás de esos niños no están, hey, espérate papá, tampoco es para que agarremos eso ahora, para entregar a nuestro muchacho al desorden, eso no es. Es entender que no podemos vivir siempre buscando la letra chiquita, siempre buscando hacerle la vida más difícil al otro, sino entender y hasta jugar. O sea, tú ves un muchacho que está jugando, celebra que el muchacho está jugando. Qué triste una sociedad donde los niños no juegan. Uno de los mejores libros que leí el año pasado, creo ya fue el año antepasado, fue Vida y Muerte en las Grandes Ciudades de América, de Jane Jacobs. No es ni siquiera un libro cristiano, es un libro de la vida pública, la vida cívica. Ella te explica la necesidad de que en los lugares hayan aceras, la necesidad de que los vecinos se vean, la necesidad de que la gente se conozca, la necesidad de que los lugares hayan colmado, que hayan pequeños negocios. Y ella te dice que cuando en una comunidad hay colmado, pequeños negocios, hay un delivery, esa sociedad es una sociedad segura, porque las personas se cuidan entre sí. Y que la muerte de las grandes ciudades es donde todos vivimos aislados y nadie ve la calle. Hey, a veces en un barrio donde hay 5 delivery y 4 colmadores se vive más seguro que en un lugar muy cerrado donde nadie se conoce. ¿Qué es lo que es amabilidad? Es eso, es una disposición favorable ante los otros. Que en vez de elegir la parte mala, tú eliges la parte buena. ¿Qué tú haces si un vecino toma tu parqueo? Quizá lo primero que debe decirle al vecino, ¿tiene alguna emergencia? ¿Entiende la diferencia?
¿Qué es lo que es amabilidad? Es la persona que ante una falta, él no responde con agresividad al mismo momento, sino que le pregunta, vecino, ¿tuvo alguna emergencia? Porque usted usó mi parqueo. ¿Qué ha pasado en el frente de mi casa? Un alboroto. En mi casa, por ahí casi no pasan carros. Pero hay unas personas que se han mudado y toman la calle. Y salió un vecino 6:30 de la mañana a vocar improperios, mala palabra. Yo me preocupé muchísimo. Escuchen mi preocupación. Mi preocupación era que quien estuviera voceando sea un vecino que yo conozco. Y descansé un mundo al saber que no era de mi residencial, sino algo que había ocurrido al frente. Pero qué triste es ver gente que uno conoce, verlo de manera desproporcionada, gente que uno conoce, diciendo malas palabras, gritos, improperios, a las 6:30 de la mañana. Mi preocupación principal fuera que era el Señor que no sea el doctor que vive arriba, que era el Señor que no sea mi vecino que vive cerca, que es un creyente, que era el Señor que no sean de los primeros. Y cuando supe que no eran ellos, por lo menos descansé. Mano, no estoy diciendo que vivamos ahora como para usar el derecho de los otros, para dañar, para abusar, no es eso. Es que ante una afrenta, la primera reacción que hay en nosotros no sea desquitarnos, no sea elegir un derecho, no sea buscar la letra pequeña. Ese es mi parqueo, yo sé que ese es su parqueo. Pero mire, esa persona vino aquí, tenía una emergencia, entró y se parqueó, ayúdele. Quizás me he quedado, hermano, en el mismo punto. Pero desde una ambulancia que está pasando hasta una persona que necesita cruzar la calle. Amabilidad, tú entendés, vivimos una cultura donde ahora todo el mundo se vive cuidando. Hey, a los ancianos se les cuida, a los niños se les cuida, a la viuda, al huérfano, al extranjero se le tiene una atención especial. Y toda esa actitud, esa dulce condescendencia se llama amabilidad, que es difícil de explicar en español, pero lo contrario a eso es una gente cuadrado, que no tolera ninguna oferta, sino que siempre está buscando la letra pequeña. Dulce sensatez, lo traduce así un erudito, Matthew Arnold. Dulce sensatez, dice él, que es la persona que cede, que no insiste en la letra muerta de sus derechos. Es lo opuesto a ser rígido, intransigente. No se planta. Es una buena traducción para eso. Te estaba hablando, hermano, primero, que te recuerde que todavía tú estás aquí. Que tú eres del Señor, que tú estás salvo, pero que todavía tú tienes un trabajo de 8 a 5, que todavía tú vives en un barrio, que tú todavía tienes un vecino, que tú todavía tienes gente, y que por lo menos saludos vecinos son cosas bonitas. Qué feo se siente cuando alguien vive tan cerca de ti y no tiene ni siquiera cortesía de hacer así. Es un saludito, eso, que el Señor nos ayude. En el versículo 3 te están recordando tu vida anterior. Si lo primero era recuerda que aún estás en este mundo, lo segundo es recuerda tu vida anterior. Lo anterior se resuelve con mansedumbre. Esa palabra mansedumbre es un caballo domado que tiene toda su fuerza, pero ya que no se deja dominar por ella. Hablemos ahora de tu vida anterior, dice el versículo 3. Porque nosotros también, dice nosotros también, hermano. Ok. O sea, yo no estoy en mi Olimpo de santidad, en mi Olimpo de piedad, en mi Olimpo de moralidad, de cumplimiento. Yo no soy el distinto. No miro a los demás por el otro, sino que yo digo, hey, yo sé dónde tú estás, pues yo también estaba ahí. Qué bonito un creyente que tiene empatía. Y no estoy hablando solamente de empatía hacia tus hermanos, sino empatía con el género humano. Dice él, porque nosotros también éramos, ok. O sea, que no le estoy hablando a un grupo de personas, no, yo soy impoluto, ay, no, hermano, recuerda dónde tú saliste. No te olvides. Qué feo se ve una persona que sale de una realidad y se le olvida su realidad y quiere vivir como rehaciendo su historia, como pensando que eso no existió. Qué pobre manera de vivir es eso. Una persona que no tiene el interés de decir, hey, yo estoy aquí hoy, pero yo no siempre estuve aquí. Antes yo estuve allí y también estuve allá. ¿Y dónde estás tú? De ahí mismo vengo yo. Qué bonito un creyente que habla así. No te lo van a decir, pero los no creyentes, ellos piensan que los evangélicos tenemos una actitud de sospecha siempre ante los otros. Yo sé que eso la gente exagera, porque los seres humanos vivimos en eso, es parte de nuestro pecado, pero en mi ingenuidad y demás, mi compañero de trabajo, en el correo interno, cuando trabajamos en mi primer empleo, yo le mandé un correíto a todos y les mire, yo sé que muchos de ustedes fueron cristianos, otros no son. Yo quisiera escuchar por qué razón ustedes se apartaron. Yo después preferí no escuchar. Hay cosas que no se pueden recoger. Pero las respuestas que yo escuché casi siempre eran la descortesía de los creyentes. Mi papá son creyentes, mi abuelita me llevaba, yo era evangélico, tal cosa. Yo sé que muchos de sus comentarios estaban desproporcionados, pero en toda desproporción hay elementos de realidad. Y el elemento de la realidad en el asunto es que nosotros de pecador a pecador podemos ser muy poco empáticos.
Y cantidad de hermanos míos que salieron de cantidad de pecados, cuando ven ese mismo pecado, no entienden que de eso se hace. Y que de ahí uno sale. Y reacciona al pecado de los otros como si ya estuviéramos en el cielo. Estamos todavía aquí. Recuerda tu vida anterior. Los cretenses tenían un pasado. Nosotros también en otro tiempo. Yo volví a escuchar la predicación de la semana pasada y creo que enfaticé demasiado la expresión de cretense, siempre mentiroso, mala bestia, glotón ocioso. Esos no eran ellos, eran los cretenses. Como ellos eran realmente, no era así. Ellos no eran cretenses, mala bestia, mentirosos, ociosos, glotones, no. Como ellos eran realmente, eran insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleite diverso, vivían en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndose. Así es que eran los cretenses. Mis hermanos se les olvida su pasado. Dije, no, yo siempre he estado aquí. Yo siempre he sido salvo, el Señor siempre cuidó de mí. Ay, no, hermano, de ahí venimos nosotros. De ahí venimos nosotros. A los corintios le estaba pasando lo mismo, que eran pecadores que habían sido salvados y se le olvidó. Y el apóstol Pablo se lo recordó. Qué duro cuando alguien te recuerda tu pasado. Eso es como el que te conoce de chiquito. Ah, pero mira fulano. Oh, pero mira lo que bonito se ve. Pero la gente no sabe de dónde es que él viene. Los corintios vivían en eso y el apóstol Pablo le escribió, a los dos le recordó su pasado, a los cretenses y a los corintios. A los corintios le dijo, hey, es verdad que él le dijo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Interesante que los corintios eran afeminados, homosexuales, alcohólicos. Hey, ¿cómo reaccionas tú cuando ves un alcohólico? Una persona en su vida, tú tienes que tener la empatía de que si tú no estás en su condición, si el alcohólico no eres tú, ha sido por la gracia. ¿Cómo reaccionas tú a tus familiares que están en la condición? No, porque yo no. Ay, hermano, es que el pecado no es un asunto moral, no es un asunto de carácter. Al final todos nosotros sin Cristo terminamos ahí. Y la única razón por la cual tu vida tomó un curso diferente ha sido por gracia, de forma tal que en esto no hay mérito sobre mí, sino que hay gloria para el nombre del Señor. Hermano querido, empatía con el género humano. No sea tú el nuevo rico que se le olvida el barrio. Sí, el Señor me ha enriquecido, yo sé, pero tú tienes que saber de dónde tú saliste. En ese listado de pecados, todos nosotros deberíamos, creo que era Heráclito que decía eso mismo, decía él, nada humano me es ajeno. Es la capacidad de tú ver cualquier pecado que se practica en esta tierra y decir, la única razón por la cual no soy yo el que estoy ahí, es Cristo. Es ver tu familiar que está practicando en cosas que tú no compartes y tú vas a decir, wow, mira, realmente me duele su pecado, me está afectando, no que lo justifico, pero al mismo tiempo lo entiendo. Escuché la expresión, tú puedes entender la línea de pensamiento, la línea, el derrotero que le llevó hasta allá. Es como que no tengamos empatía con Adán, y que la gente ve a Adán y dice, ay, Adán, ¿y por qué se lo comió? Tú estuvieras ahí y te hubieras comido el árbol completo, no digo yo el fruto. No, que Adán no debió. Ah, pero tú no sabes lo que es el pecado. Porque qué bonito es jugar el pecado del otro. Hermano, es gracia, al final lo está diciendo. La empatía necesaria de recordar cuál es tu pasado. Estos pecados que están aquí, primero hablan de la corrupción de la mente. Insensatos, rebeldes, extraviados. De ahí fue que el Señor nos sacó. Un insensato es una persona que no sensa, que ya su conciencia no da señal, los sensores no le prenden. Vi un meme de una persona que el tablero del carro le estaba prendiendo bombillito y tomó un marcador y lo tapó. Es un insensato, una persona que ya no ve la luz. Ya no hay alarma, ya no escucha, ya no ve, ya no siente. Y de la insensatez, quizá el Señor te sacó a ti. Y cuando tú le das 20 años para atrás, 15 años para atrás, 10 años para atrás, tú podrías decir, yo realmente era un insensato. Una persona que no sensaba. Yo no veía la luz.
El Señor me podía hablar y si el Señor no me regeneraba, yo no iba a verlo, yo no entendía señales. Claramente el Señor me hablaba, yo probablemente no lo hubiera atendido, porque era un insensato. Si ese no es el tuyo, hermano, no es que estoy jugando bingo, pero si la insensatez no era el tuyo, rebeldía. ¿Quién es un rebelde? Las personas piensan que un rebelde son personas que físicamente es rebelde. No, la rebeldía comienza en la mente. Un rebelde es un hombre que es imposible de persuadir. Tú le puedes dar 10 argumentos o 30, él no entiende, porque no quiere entender. La gente cree que lo que le falta es que la rebeldía es solamente falta de conocimiento, falta de contenido. No, la rebeldía es una condición espiritual. Es que llega un momento que te podemos dar todos los argumentos, te podemos dar todas las razones, te podemos dar toda la evidencia y tú vas a seguir caminando por donde tú dijiste que ibas a caminar. Y de la rebeldía quizá el Señor te sacó a ti. Extraviados. Ese fue el que yo sentí más fuerte, decirle a alguien, tú eres un extraviado. Pero probablemente tú y yo éramos un grupo de extraviados. Y alguien que perdió el camino y ya no puede volver a la casa. Se perdió. El extraviado, el que perdió el rumbo. Y hay gente que a su familia se le extravió. Hay gente que a la sociedad se le extravió. Y a Cristo todos nosotros nos le extraviamos. Y de ahí nos sacó. Estoy trayendo empatía de pecador a pecador para que cuando tú veas que en este mundo se practica un pecado, tú no digas, pero yo no lo hago, sino que tú digas, ay, sí, qué pena. Eso está ofendiendo el nombre del Señor. Y yo puedo entender cómo llegaron ahí. Este grupo de pecados que he estado describiendo, describe la corrupción de la mente, pero también está la esclavitud de la voluntad. Dice, esclavos de concupiscencia. La concupiscencia son instintos descontrolados. Así es que terminamos siendo malas bestias. Instinto descontrolado, una actitud casi animal, donde la persona ya no tiene control alguno de sus propios instintos. Y después dice, diversos deleites, esa variedad de pecados. Después va más profundo y habla de pecado en las relaciones, dice, viviendo en malicia. Es una persona que ya no peca, sino que se instaló. Es alguien que la malicia ya no le visita, sino que él tenía que ir tanto a practicar el pecado que llegó un momento que le hizo el bulto y se quedó ahí. Hay gente que ya no solamente participa en un pecado, sino que él radica en el pecado, él vive en el pecado, hizo ahí su casa. Hay condiciones, a mí veo la gente viendo la noticia, de pecador a pecador. Yo veo la noticia y todo el mundo es malo, es un perverso, y ese debe meterlo preso. Pero ese que está viendo la noticia es un fornicario, es un adúltero. Es un mentiroso, es indisoluto, pero él está mirándolo por la pantalla. En la pantalla, él está juzgando lo que está mirando desde su cúspide de moralidad. Ese era David cuando el profeta le visitó y le describió su pecado. Dijo, ese hombre tiene que morir. Y después le dijo, tú eres ese hombre. Hermano, cada vez que tú te quejas de los pecados de la humanidad, tú estás hablando también de tu propia realidad. Y dice la Escritura que con la vara que nosotros medimos, seremos medidos. Lo que Pablo le está diciendo a los cretenses, hey, recuérdense que de ahí vienen ustedes. Ustedes todavía están en tránsito. No hace mucho que salieron de allá. Ese pecado en las relaciones habla de vivir en malicia primero, después envidia, aborrecimiento mutuo. Los antiguos hacían listado de pecados y cuando hablaban de la envidia decían que la envidia es el único pecado que no favorece en nada a la persona que lo practica. Es un profundo desánimo, malestar por el bienestar de los otros, pero que no te favorece a ti. Hey, cualquier otro pecado que se practica, al pecador le da algún tipo de satisfacción, la envidia no. La envidia es el único pecado que nos renta. Y de ahí el Señor te sacó. Te digo, hermano, que la forma en que tú reaccionas al pecado de los otros, aún en el mundo, evidencia tu propia condición. ¿Cómo tú reaccionas al pecado de los otros? Algunos reaccionan con absoluta sorpresa. ¿Qué? ¿Y lo hizo? Y tú también. Y si no lo está haciendo, por la misericordia del Señor. De forma tal que no te dé a ti el crédito, dáselo a Cristo. Quizás tú puedes decirle, mira, yo realmente no deseo practicar tu pecado, yo lucho con los pecados míos. Pero yo puedo entender cómo tú llegaste ahí. De pasado hablaba con un hombre que vive en promiscuidad y yo le decía, oye, tu vida debe ser muy estresante. Eso está de cambiando pareja y viviendo en esa película que parece estimulante y demás, eso debe dar un estrés tremendo. Y es sumamente caro y peligroso.
Yo no deseo practicar su pecado, pero yo también puedo entender cómo él llegó allá. Llega un momento que las personas no se satisfacen y siempre más. Y la única razón por la cual la actitud del mundo nos parece a nosotros repulsiva es que el Señor nos ha santificado. Yo lucho con eso. Yo veo a mis hermanos desesperados, a veces con un cónyuge inconverso, con un hijo rebelde y demás. Y yo quisiera como que todo el mundo camine en Cristo. La única razón por la cual la actitud de tu familia te molesta tanto es porque el Señor a ti te santificó. Porque lo que ellos se deleitan, anteriormente también tú te deleitabas. Y el que se diferencia te fuiste tú. Y espero decir esto también con empatía, pero a ti te tocó la mejor parte. Quienes merecíamos estar muertos en nuestro delito de pecado éramos nosotros. Y si tenemos los ojos abiertos a un punto tal que nos molesta el pecado de nuestro entorno, es porque el Señor de nosotros tuvo misericordia. ¿Te lo cambiamos? O sea, vamos a darte a ti el pecado y a darle a ellos la gracia para que sean ellos que estén escandalizados y que tú ni siquiera lo sientas. Si nosotros podemos sentir el desespero por el pecado de los otros, es porque en nosotros el Señor ha obrado de forma tal que llegamos a ver el asunto de manera diferente, pero nos ha tocado la mejor parte. De forma tal que en vez de desesperarnos por el pecador, deberíamos nosotros tener empatía y compasión. Decirle, a mí me molesta su actitud a causa de que Cristo produjo en mí otra cosa. Pero yo merecía estar ahí. Ese era yo. Tú puedes verlo y tú dices, mira, ese era yo. Ese era yo acaso tiempo, y si no fuera por el Señor, ahí estaría. He estado hablando primero de que te recuerdes que todavía estamos aquí y después que te recuerdes de dónde tú viniste. Permíteme recordarte ahora que tú eres deudor. Lo que se describe del 4 al 7 es un asunto donde a ti te están sacando la cuenta. Y yo quisiera que tú lo sientas así, que te están sacando la cuenta. Es un tipo de persona que está patrocinado y él quiere mostrar como que es de él. Yo lucho con eso. Yo tengo unos clientes que tienen unos familiares que quieren gestionar los negocios que no son de ellos como si fueran de ellos y hasta dan galletas en nombre del dueño. Y yo le digo, pero fulano no es tuyo. ¿Ha visto el que quiere ostentar un vehículo prestado? ¿Ha visto el que lo trajeron que está patrocinado y él quiere entender que la gira es suya? Hermano, no te creas la película, que la salvación es del Señor, no tuya. Y si tú has sido salvo, no ha sido por mérito. Lo que está ahí desde el versículo 4 al 7 es que te están sacando la cuenta. A ver si tú vas a poder pagarla. Y toda la gloria va sobre Cristo, de forma tal que te van a decir, pues no eres tú, no soy yo. Yo no dejé de ser como ellos, yo no dejé de mi anterior condición por mis propios medios. Dice del 4 al 7, este es el expediente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, espérate, ya comenzó el asunto. La gente habla de la salvación como si fuera un término poético. La salvación no es un término bonito. Alguien que fue salvado, una persona que quedó en una condición tan precaria que él no podía hacer nada por él mismo. Pero todo el mundo habla de que no, yo soy salvo, como que bonito. Los predicadores hablamos tanto, hermano, que terminamos diciendo, ahora los diagnósticos psicológicos la gente ha hecho de eso un deporte y hasta se parece como algo bueno. Como decir que tiene una condición, ¿no? Que tengo tal condición, eso no es agradable. Yo sé que estamos lidiando con eso. Lo mismo pasa, hermano, cuando dices que fuiste salvado. Cuando tú dices, yo fui salvado, tú lo que estás diciendo es, yo realmente estaba perdido. Saca el término solamente positivo porque fuimos salvados. Pero como una persona que dice, yo quebré 3 veces. No, ahora van a los podcasts y se vuelven hasta famosos porque están quebrando empresas y viviendo eso de ordenado. Ser salvado, lo que te están diciendo es, tú no podías, y como tú no podías, tuvo que venir alguien más fuerte que tú que sí podía y sacarte. Fue Lot, ¿recuerdan a Lot cuando se lo llevaron? Que salió Abraham y armó su gente, Abraham, y salió a rescatar a Lot. Y se lo quitaron de la mano, así como de la boca, como ven, suéltame a Lot, que ese... Y Lot, imagínate que Lot vuelva para su tierra diciendo que no, mire, yo le di, y después le hice tal cosa. Tú no le diste nada, Abraham fue y te salvó. Era una persona que los acreedores estaban ya agarrándolo por el cuello así, y vino alguien, intercedió y le dio su solvencia. Y ahora él quiere dar consejo financiero. Eso es lo que es la salvación. Salvación no es decirle a esta ciudad, salvación no es decirle a este mundo, aquí estamos los mejores, aquí estamos los más refinados, la creminata de la sociedad. No, aquí estamos los que estábamos perdidos en nuestro delito y pecado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres,
El amor que tú y yo no estamos teniendo con todos los hombres lo tuvo Cristo por ti, es lo que te estoy diciendo. Y te están sacando la cuenta. Para que no saque pecho, sino que incline el rostro. Y hay que estarlo diciendo, sí. Hay que recordar de dónde te sacaron y hay que recordar que te sacaron. Salvación no es un término positivo si no fuera porque fuimos salvados. Tú estabas ya preso, no había para ti esperanza, y cuando tú no esperas, la bondad de Dios se manifestó y su amor hacia todos los hombres te salvó. Recuerda que eres deudor. Estoy pensando en la parábola de este siervo insensato que le perdona una deuda cuando no podía pagar. Y él dice, ay, gracias. Pero después viene un personaje, le debe un poquito y lo hostiga. Hey, deja de estar hostigando a los pecadores, porque a ti te perdonaron más que a ellos. A ti fue que te perdonaron. De hecho, a ti fue que te perdonaron. Deja de hostigar al pecador como que el pecador te debiera algo a ti, porque la verdad es que a ti fue que te perdonaron. Dice, cuando se manifestó. Recuerdan que el domingo expliqué largo y tendido la palabra epifanía. Que la epifanía tú no la eliges, sino que es una luz que te llega desde arriba y de repente. Cuando sobre ti se manifestó la bondad de Dios, fue una epifanía. O sea, que no fue que Dios vio en ti y que no, mira, él es bueno, él no es tan malo. Vamos a salvarlo a él. No, una epifanía. Una luz que te llegó de sobre repente, tú has sido por el Señor salvado, y no fue que fuiste salvado por tu mérito, sino por la bondad de Dios. Lo que se manifestó no fue tu credibilidad, no fue tu honorabilidad, no fue tu capacidad, lo que se manifestó fue la bondad de Dios. Mano, que cuando nosotros interactuemos con los otros, vean la manifestación de la bondad de Dios sobre nosotros, y no la manifestación de nuestras libras de moralidad. Recuerda, fue manifestación, no un cambio personal. Eso no es como perder 20 libras. Un día pasó una reunión y la persona me dijo, ¿pero qué? En esa foto, wow, esa foto es un hermano tuyo. Y pues yo bajé unas cuantas libritas. Entonces dejé mi foto ahí y fue que yo caí, que la gente cuando veía la foto, como estaba mejor en vivo que en la foto, entonces me convenía dejarla. Pero ya alcancé la foto. Pero de que tú pierdes unas cuantas libritas, se te mete como una autoestima, como que te sientes como que lo más disciplinado del mundo. Y quieres darte clase. Coaching y todas las cosas. Hey. Ya, no, hermano, no toca, ¿entiendes? No te toca a ti el like, no te toca a ti el mérito. La gloria para el Señor. Digo esto con prudencia, hermano. Hay gente que no hay que felicitarlo a ellos, sino a los doctores. No fue tu disciplina que permitió que la ropa te calce. Fue la ciencia. Y hay creyentes que hay que recordarle que fue la bondad de Dios lo que se manifestó. No su capacidad. De forma tal que no se sientan superiores, sino que digan, mira, yo estaba tan perdido que quizás a mí el Señor me salvó adelante, porque lo necesitaba más que tú. Hay que decirle a la gente, mira, yo llegué primero a Cristo quizás, porque estaba tan desesperado, que si a mí me dejaban un poco más allá, entonces quizás yo fui salvado por eso, yo espero que tú también seas salvado, es lo que tú tienes que decirle. De pecador a pecador, es empatía. Recuerdo Rebelión en la Granja, la novela de George Orwell, donde todos los animales decían que eran iguales, pero los cerdos comenzaron caminando patas. Entonces, los cerdos se volvieron altivos, déspotas, tiránicos. Y los animales después se quejaban, decían, pero decíamos que todos los animales eran iguales. Y los cerdos le dijeron, todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Mano, que tú no seas como un creyente, el cerdo que camina en dos patas. Que tú no seas la persona que entiende que eres superior a tu vecino, superior a tus padres, superior a tus hermanos, que tú puedes entender que si acaso tú fuiste salvado, es porque el Señor manifestó su bondad y no tú. ¿Y cómo el Señor hizo esto, hermano? Mira, 3 grandes obras de gracia. Y aquí tú puedes encontrar a 3 personas en la Trinidad. Tú estabas tan perdido, tú estabas en una situación tan deplorable, que hubo que hacer un aparataje para salvarte. Esto es más fuerte que Maduro, hermano, para sacarlo de... La gente lo salvan, ellos después te quieren dar la historia. Dicen, no, yo llamé allá a Washington, le dije que me vinieran a buscar, mandaron un grupo de él, me sacaron. No.
No, tú no podías ni llamar, esa es la verdad. Por eso que yo entiendo cuando las personas dicen que uno no debería exagerar tanto la decisión. Dije, no, yo decidí entregar mi vida a Cristo. ¿Qué vida estaba tú? ¿Qué tú podías entregar? El bagazo. No, yo entregué mi vida a Cristo como si fuera el gran mérito, como que yo, el más prudentico de todo el pedazo, el más organizadito. Yo tenía esto valioso y dije que le entregué mi vida a Cristo, como que tu vida valía algo. Si tu vida vale algo, la vida de Cristo en ti, eso es lo que tú tienes. Tú lo que tienes que decir, el Señor me salvó. Y a mí me sacaron de mi delito y pecado como acaban de sacarle un presidente a Venezuela. Así mismo fue, así ¡fum! Y aparecía allá en Washington. Aquí estoy toda la cosa y bien. Una extracción es lo que es nuestra salvación. Tú fuiste extraído del pecado y las 3 personas de la Trinidad participaron en esa operación de élite. Dice así, escucha la operación. Dice, nos salvó. Ok, de nuevo me lo están repitiendo. Me van a tener que decir siempre, yo soy deudor. Sí, es que tú eras deudor. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros no hubiéramos hecho. O sea, te están diciendo, aquíétate. Tranquilo ahí. Controla el ego. Sino por su misericordia. Oh, wow. O sea, que yo no fui salvo porque yo era más o menos tranquilito. No, por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y había que hacerme tanta cosa. La gente habla de la salvación como que eso fuera solamente un asunto legal. La justificación es una parte de la salvación, pero para que tú llegaras a ser salvo, hubo que manifestar misericordia, bondad, lavamiento, regeneración, renovación por el Espíritu Santo. ¿Y cuántos pasos que hay que dar? ¿Cuántos son los procedimientos? Tú estás como entubado en lo espiritual. Miles de sensores. Vamos a darle vida, vamos a darle vida. Eso es lo que es un pecador que se está levantando. Y tan mal yo estaba. Y le están haciendo los estudios. Dice el 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. O sea, que no puede decir que no, yo con un chin del Espíritu está bien. No. El Espíritu Santo es un pecado, hay que derramarlo abundantemente. O sea, es un asunto que te están diciendo, tú estabas tan mal que esto no fue de una pasada. Que no, vamos a darle, no. El Espíritu Santo fue derramado abundantemente. Y así de necesitados nosotros estábamos de gracia. Así necesitados estábamos de salvación. Un creyente, no una persona que el Señor le dio un retoque, sino un tipo de persona que estaba tan dañado que hubo que derramar el Espíritu Santo abundantemente. No me pongo muy pique en los términos, hermano. Yo creo que eso ha sentido, pero menciona los 2 términos. Dice que hubo en nosotros regeneración y que hubo en nosotros también renovación. Entonces, ¿pero cuántas cosas son? Eso es la salvación. Y si tú no entiendes eso, siempre vas a vivir en altivez, mirando a los otros por encima del hombro, como que tú como que naciste así, ¿no? Yo siempre fui así, no. La regeneración es darle vida donde no había. De nuevo. Así como en el Génesis nos dieron aliento de vida, en el Señor te dio, dijo, sea, y se levantó. Y después que te dio vida, Él no te dio vida para dejarte como tú estabas, sino que Él te regeneró también para renovarte. O sea, el pecador pecó, se degeneró, murió. Y cuando estaba muerto, no vale solamente con darle vida. Hay que darle vida y también darle para atrás de forma tal que Él vuelva a su diseño original. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos levantó dentro de los muertos, pero no solamente para dejarnos como vive el común de los hombres, sino para renovarnos. Eso hizo el Señor. No estoy hablando de tu salvación. Es una razón por no gozarse. Esto no solamente digo un procedimiento administrativo. Un tiquecito. Fui a la Cámara de Comercio el día pasado, pagó un impuesto, me dieron un tiquecito así. Digo, pero fue mal viaje que el ticket. Un cosito así, un sellito. Yo todavía se usa un sellito. Un sellito de la Cámara de Comercio. Un sellito me dieron. Digo yo, pero fue más difícil conseguir un parqueo para venir aquí a buscar el sellito que el sellito este que me dieron. Denme un asunto, se me dio por 11. 11 por 17. Un sellito. Dije, yo esto ese es el impuesto, miren ahí. Ay, hermano, a ti no te dieron un sellito, a ti te sellaron. A ti no solamente te soplaron, a ti te regeneraron y después que te regeneraron también te renovaron. De forma tal que el Señor no te dio vida para que tú sigas viviendo como tú estabas, sino para que tú vives en novedad de vida. Las 2 cosas las hizo el Señor. Y todos esos términos importan porque es mi salvación. Después derrama el Espíritu Santo abundantemente.
La gente dice que yo quisiera el Espíritu Santo, que si tú eres, ese versículo, hermano, lo aprendí yo cuando tenía cerca de 13 años. Yo vivía con mala conciencia porque yo decía que yo no tengo el Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo, yo vivía buscando el Espíritu Santo y buscando el Espíritu Santo. Hermano, el Señor me dirigió, Tito, capítulo 3, versículo 6, y eso a mí me pastoreó en mi adolescencia. Yo llegué a entender que cuando uno viene a Cristo, la única razón por la cual uno es de Cristo es porque nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Porque yo estaba esperando siempre la manifestación extraordinaria, tridencia y demás. Y yo llegué a persuadirme en mi corazón que realmente yo no solamente tenía el Espíritu Santo, sino que yo estaba lleno del Espíritu Santo porque había sido derramado abundantemente el día de mi salvación. Y eso es lo que el Señor hace. Tú no eres un estuche, tú no eres solamente un recipiente. Tú estás lleno del Espíritu de Dios y es lo que produce la novedad de vida en ti. La realidad por la cual en nosotros pueden haber buenas obras que glorifican al Señor es porque el Espíritu Santo fue derramado abundantemente. Y ya, ¿verdad? No. Hay que resolver el problema legal todavía. O sea, que después que ya me pasaron de muerte a vida, después que me pasaron de degeneración a vivificación, todavía, no, que todavía está pendiente la cuenta. Bueno, escucha lo complicado que es el pecado y escucha lo grande que es la salvación. O sea, que después que el Señor a ti te regenera, después que el Señor te vivifica, después que derrama el Espíritu sobre ti, todavía el Señor también tiene que justificarte. La justificación es el procedimiento legal. Pero ya, mira, ya está sano, espérate, que ahora hay que pagar la cuenta también. De todo este tipo de cosas, de forma tal que no haya culpa alguna sobre él. Justificar es un término legal que es declarar justo. Es una persona que tenía una deuda y dice, ¿dónde está la deuda? Cristo. Saldo. Uf. O sea, tú no solamente estás vivo, tú no solamente estás vivificado, sino que también a ti te han sacado. Ya el cicla no existe, era mi cliente, entonces a ellos no les gustaba que le llamen cicla, pero por cicla que lo conocemos, ahora se llaman TransUnion. Pero el cicla, a ti te sacaron del cicla. No solamente el Señor ha borrado tus actos, sino que la evidencia legal de tus actos la limpió. Y tú vas a sacar pecho de verdad y que decir que fuiste tú. No te toca. El Padre dispuso nuestra salvación. El Espíritu nos lavó, nos regeneró y nos renovó. Y Cristo operó nuestra salvación, nos justificó con gracia y nos hizo herederos. O sea que después de toda esta cosa, cuando Él perdonó mi deuda, no me dijo de que yo ahora trabaja y llénate de mérito. Y mira a ver si no hace lo mismo. Ay, no. En el mismo momento también fuimos enriquecidos con herencia. A ti no te dejaron pobre. O sea, después que tú estabas muerto, que después que te levantan, después que te dan vida, después que pagan tu deuda anterior, no te dan ni un menudito, no es un menudito, de que ahí está lo del pasaje, lo que te han dado. Sino después de pagar tu deuda, dice aquí, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. Ay, hasta herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Wow, hermano, así sí. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. ¿En qué que vamos a insistir con firmeza? En que no se trató de ti. ¿En qué que te vamos a insistir con firmeza? De que el protagonista en la película no somos nosotros. ¿En qué que te vamos a insistir con firmeza? En que la salvación debería ser humilde y no altivo. En eso es que hay que insistir con firmeza. ¿Y para qué? Para que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para todos los hombres. ¿Cómo se ve aquí el Evangelio? Miren, el Evangelio quita el protagonismo del pecador y lo pone en Cristo. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio te dice que no era tú, sino que fue Él. El Evangelio te quita a ti del medio y se pone a Cristo. Es la buena noticia de que no somos salvos por mérito, sino por gracia. De tal forma que podemos ver el resto de la humanidad con empatía en vez de verles con altivez. Y en lugar de volvernos impacientes por el pecado ajeno, el Evangelio nos mueve a procurar la salvación de todos los hombres. Cuando alguien realmente se sabe salvado, reconoce que estuvo perdido, impotente, sucio, muerto y desfigurado, que Cristo obró nuestra salvación, entonces que Cristo se ha puesto en el pedestal. Oro por la iglesia para que tengamos una actitud humilde y veamos con empatía a todos los pecadores, que ellos tengan la misma esperanza que tenemos nosotros.